Muy buenas astrófilos de todo el mundo, mi nombre es Luis Miguel Azorín y os doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Astro Academy, vuestro canal de YouTube, vuestro podcast y vuestra academia online sobre lo que nos apasiona, la astronomía, la astrofotografía y todo lo relacionado con el universo y el espacio. Una vez, hablando con un amigo astrofísico, comentando sobre las tomas de calibración que se realizan a nivel de observatorio profesional, me dijo que por encima de cualquier otra toma de calibración, las más importantes eran los flats, que se podía prescindir de darks, de vías, pero no de flats. Aquello se me quedó grabado y lo he aplicado hasta el día de hoy. De hecho, corroboro que los flats son las tomas de calibración que verdaderamente marcan la diferencia entre una espectacular fotografía lista para procesar a la que podía haber sido una gran fotografía que en algunos casos directamente no tiene arreglo, o lo vamos a tener muy difícil durante el procesado. Así que es importantísimo capturar flats en nuestras sesiones de astrofotografía, montemos nuestro equipo en el campo o lo tengamos instalado en un hosting. ¿Qué es un flat? Realmente es muy sencillo. Un flat es una captura que hacemos de un fondo brillante y uniforme, que se debe hacer exactamente con los mismos parámetros de distancia focal, enfoque, apertura, si estamos utilizando un objetivo fotográfico con apertura variable, y ángulo de rotación de la cámara, que las capturas de luz que hemos realizado del objeto de cielo profundo que hayamos fotografiado. Esta captura mostrará generalmente un fondo blanco y una serie de manchas y viñeteos que se corresponderá con las motas de polvo que tiene nuestro equipo fotográfico y el viñeteo que muestran las capturas. ¿Para qué sirven los flats? Estas capturas permiten generar un máster, un apilado, que se dividirá entre el apilado de las tomas light, lo que permitirá eliminar esos defectos, esas manchas y viñeteos de nuestro apilado astrofotográfico, resultando una imagen plana y lista para procesar. ¿Cuándo es necesario capturar flats? La respuesta rápida sería después de cada sesión de astrofotografía, aunque esto no siempre es así. Si tienes un equipo montado en un hosting y no tienes instalado rotador de campo, puedes crearte una biblioteca de flats, ya que la rotación de la cámara siempre será la misma. En cualquier caso, es bueno ir renovando esa biblioteca de flats cada cierto tiempo, por ejemplo, cada 3 meses o cada 6 meses, dependiendo de si han aparecido algunas motas de polvo en el sensor. Y finalmente, si montas y desmontas todo el equipo en cada sesión y si rotas el campo fotografiado, entonces tendrás que capturar flats en cada sesión. ¿Y cómo se capturan los flats? Bueno, hay diferentes formas de hacerlo. Una forma tradicional que se ha utilizado durante muchos años ha sido fotografiar el cielo despejado del amanecer una vez finalizada la sesión de astrofotografía, lo que se conoce como flats de cielo. Este sistema sigue siendo utilizado por numerosos observatorios astronómicos y también por algunos aficionados. Sin embargo, el sistema más utilizado hoy en día por aficionados es la utilización de un panel de flats, una pantalla o lámina retroiluminada que se coloca en la boca del telescopio y que permite la captura de flats. Así que vamos a ver cómo conseguir unos buenos flats, ya sea con nuestro equipo itinerante o en remoto con nuestro equipo instalado en hosting, con un panel de flats y con Nina. Vamos al ordenador. Aquí estamos una vez más conectados al ordenador que gestiona mi equipo remoto en el observatorio Astrogredos. De hecho, podemos verlo por aquí. Se trata de este equipo que hay aquí a la izquierda. Y vamos a ver de principio a fin cómo realizar esta captura de tomas de calibración flats totalmente en remoto, porque me encuentro a más de 500 kilómetros del observatorio. Para realizar toda la gestión del equipo y de mis capturas en remoto utilizo el software Nina, que lo tengo por aquí abierto. Y para poder realizar la captura de flats no necesitamos tener todo el equipo conectado, solamente necesitamos tener conectada la cámara, que la tengo por aquí ya refrigerando a la temperatura de menos 10 grados a la que suelo trabajar habitualmente, la rueda portafiltros, el enfocador y evidentemente el panel de flats con el que vamos a realizar los flats en remoto. Como te he contado hace un momento, los flats podemos realizarlos o al finalizar la secuencia de astrofotografía, o si no desmontamos el equipo o no tenemos rotador instalado, podemos realizar los flats en cualquier momento. Y nuestro objetivo es obtener algo como esto que tengo yo aquí. Esto que tengo yo aquí es un entrenamiento que he realizado para el filtro Optolong L Enhance para la captura de flats automáticos. Vamos a ver cómo conseguimos esto, cómo obtenemos este tiempo de exposición óptimo para cualquier filtro, de forma que podamos luego automatizar la captura de nuestros flats.
Primer paso es poner nuestra cámara a la temperatura a la que capturamos los light, que mi cámara ya se encuentra trabajando en ello. El segundo paso es llevar el equipo al punto de enfoque lo más aproximado posible al punto de enfoque con el que capturamos los light. Así que para esto me voy a venir aquí al enfocador y aunque ahora mismo el enfocador se encuentra en posición 0, yo sé que el punto de enfoque en mi equipo está aproximadamente en el paso 19.400. Así que voy a desplegar el enfocador. Si nos vamos a la cámara, podremos ver cómo el enfocador se está desplegando en este momento. Ya tenemos la cámara trabajando a la temperatura que estábamos buscando, a menos 10 grados. Ya tenemos el punto de enfoque ubicado, así que ya estamos listos para la captura de flats. Para realizar la captura de flats tenemos en el lado izquierdo un asistente para flats, que es el que nos va a solucionar muchos problemas a la hora de capturar nuestros flats. Esta es la interfaz del asistente de flats. Vamos a verlo detenidamente. Aquí en la parte de arriba tenemos el nombre con el que va a nombrar esas tomas de calibración, Flat Wizard, en este caso yo lo voy a dejar como está. Aquí tenemos el número de flats que queremos que nos capture y el número de dark flats de calibración que queremos que nos capture, porque sabrás que cuando trabajamos con cámara CMOS tenemos que capturar flats y tenemos que capturar darks de esos flats para calibrarlos. El asistente de flats nos lo va a hacer todo automáticamente. Por aquí tenemos el tipo de exposición. Exposición dinámica, brillo dinámico y flats de cielo, algo de lo que te he hablado hace un momento. Por defecto viene en exposición dinámica y vamos a dejarlo de esta manera. Por aquí tenemos el filtro con el que queremos capturar los flats. En este caso yo voy a hacer flats con el filtro VIR-Cut. Por aquí tenemos el binning, la ganancia, el offset. Estos datos los tomará de lo que tengas configurado en la pestaña de cámara. Y por aquí tenemos la exposición mínima y la exposición máxima con la que queremos que realice los flats. Es decir, que entre 1 y 5 segundos el asistente de flats va a probar diferentes opciones de exposición hasta dar exactamente con la más óptima. Por aquí tenemos el brillo del panel de flats, en este caso 3100. Esto es el máximo brillo que acepta mi panel de flats. No significa que vayamos a trabajar a ese brillo. Ahora tendremos que ajustarlo exactamente al brillo que nos va a permitir conseguir una exposición correcta dentro de este margen de tiempos. Y por último tenemos el histograma objetivo, es decir, cómo queremos que el asistente de flats ajuste la exposición para ubicar exactamente el pico del histograma donde nosotros queramos. Por defecto, el 50% con un margen de error hacia arriba o hacia abajo de un 10%. Y ahora bien, te he dicho que esto de aquí es el brillo máximo del panel de flats. Es el único parámetro que vamos a tener que ajustar nosotros manualmente. De hecho, si yo ahora mismo lanzo esto tal y como está, con este brillo, lo lanzo, si vemos por aquí, podemos ver que el asistente de flats ha activado el panel de flats a tope, tiene muchísimo brillo y está ahora mismo haciendo una serie de pruebas, pero como tiene muchísimo brillo no puede conseguir ni siquiera bajando el tiempo de exposición muy bajito, 1.0,625 segundos, 1.03, 1.015, pero aún así el histograma sigue estando a la derecha del todo porque el brillo es muy alto. Voy a parar esto. Podemos ir probando diferentes niveles de brillo hasta que encuentre exactamente ese nivel de brillo que nos va a permitir una exposición entre 1 y 5 segundos, que es lo que hemos configurado. Voy a poner un brillo de, por ejemplo, 200 y vamos a ver lo que conseguimos. Con un brillo de 200 está probando una exposición de 3 segundos, tenemos histograma subexpuesto, ahora está probando 4 segundos, seguimos teniendo un histograma subexpuesto, 4 segundos y medio, 4,75 segundos y seguimos teniendo un histograma subexpuesto. De hecho, si revisamos ahora, pues vemos que el nivel de brillo del panel de flats es tan bajito que apenas se ve. Así que básicamente vamos a tener que buscar ese nivel de brillo que nos permita conseguir esa exposición. Voy a poner el brillo del panel de flats a 600 y vamos a probar ahora.
ahora, ahí tenemos el panel de flats con un brillo de 600 y esto ya se va pareciendo más a lo que estamos buscando. Está configurando la exposición, 2 segundos y medio, y ha encontrado el nivel óptimo de exposición en 2,5 segundos, lo que da un histograma ligeramente por encima del 50%, porque le hemos puesto un margen de tolerancia de un 10%. Si queremos que nos deje exactamente en el 50%, pues podemos poner un margen de tolerancia de 0% o de un 5%. En cualquiera de los casos, los flats que vas a obtener son perfectamente válidos y te van a valer perfectamente para calibrar tus astrofotografías. Así que ahora mismo lo que está haciendo es realizar 100 flats de 2,5 segundos con un nivel de brillo de 600 y a continuación, cuando capture los 100 flats, apagará el panel de flats para realizar la captura de dark flats. Vamos a verlo. Bien, pues ya ha capturado los 100 flats. Nos dice que va a capturar dark flats, que tapemos nuestro telescopio, decimos que OK, y lo que ha hecho ahora ha sido apagar el panel de flats. Con lo cual, aquí tenemos el primer dark flat, que te recuerdo deben ser exactamente de la misma exposición que los flats. Por eso es muy importante que realicemos la captura de flats y dark flats a través del propio asistente de flats, o que tengamos estos tiempos calculados para configurarlos manualmente dentro de una secuencia avanzada. Bien, pues con esto ya tendríamos nuestro lote de flats y de dark flats realizados con el asistente de flats, pero lo más interesante de esto es que si ahora nos vamos al panel de flats, por aquí tenemos el filtro UV-IR-Cut con el tiempo de exposición óptimo que nos ha calculado el asistente de flats. Por lo tanto, ya tenemos el entrenamiento de captura de flats para este filtro. De esta manera no solamente podremos repetir el proceso, sino que si nos vamos al secuenciador avanzado de Nina, podremos realizar secuencias como esta que tengo yo aquí, en la que, como puedes comprobar, tengo unas instrucciones para captura automática de flats y de dark flats. Tengo por aquí exposición entrenada de flats con el filtro L-Enhance y exposición entrenada de darks con el filtro L-Enhance. Simplemente aquí tienes que cargar la instrucción, seleccionar el filtro correspondiente, para lo cual deberás tener realizado el entrenamiento de flats con el asistente de flats y podrás crearte una secuencia automática de realización de flats o integrarla dentro de la secuencia de capturas que tengas para una noche determinada. Si tienes interés sobre cómo se realiza esto, te recuerdo que tenemos un episodio íntegramente dedicado al secuenciador avanzado de Nina dentro del podcast de Astro Academy. Te recomiendo que le eches un vistazo. Como has visto, siguiendo estos sencillos pasos podrás automatizar completamente la captura de flats en tus sesiones de astrofotografía e incluso integrarla dentro de tu secuencia de captura para que se realice de forma totalmente desatendida, ya estés trabajando con un equipo itinerario o con un equipo fijo en observatorio. Espero que este vídeo te haya servido y nos vemos en próximos vídeos de Astro Academy.